toda esta discusión que se da cuando hablamos de persona por nacer, respecto a cuando comienza la persona, y lo tocamos ahora porque es el primer paso de la persona en vida. Ya dijimos lo que es la persona por nacer, la persona concebida hasta su nacimiento. ¿Qué es la concepción? La unión del óvulo por el espermatozoide. Es decir, ya sea, hay dos formas de realizarse esta concepción. Una que es la divertida, la tradicional, y otra que es extracorpórea, asistida o extracorpórea. Ahora vamos a ver la diferencia entre la asistida y la extracorpórea. El programa dice duración del embarazo. En realidad la duración del embarazo, este es un tema que nos viene de herencia de hace muchos años. Un embarazo tiene un plazo determinado, variable de mujer a mujer, más o menos 9 meses, no sé cuántas semanas son. El tema era el siguiente, que hoy es fácil, bastante más fácil determinar algunas cuestiones de manera científica, médica, algo que antes no tenían los profesionales de otra época. ¿Y por qué es importante establecer la duración del embarazo? Porque en determinada situación puede darse que tengamos que saber si el recién nacido es hijo o no de Juancito. Supongamos una mujer embarazada queda viuda. Si el marido muere a las 2 semanas antes del parto, obviamente era el padre, se cree. Señoras, pórtense bien, se cree que el padre es el fallecido. Ahora, ¿qué pasa si una señora tiene familia 9 semanas después que murió su marido? ¿Era el marido? O sea, era un hijo matrimonial, para hablar seriamente, hablando en serio, ¿verdad? O ya no es un hijo que merecería participar de la herencia del fallecido. Antes, ¿cómo hacíamos para determinar si el hijo había nacido en una relación matrimonial o era de una relación posterior al fallecimiento y de la situación de quedar viuda de la mujer? A lo mejor a ella le consoló demasiado y bueno, pasó. Antes había plazos, 300, del día del nacimiento, excluido este, se contaba 300 días para atrás como máximo y 180 como mínimo. Dentro de ese plazo podía haber nacido, sí, o sea, si se consideraba que era nacido la persona por nacer. Hoy en día esos plazos no se usan más. Si hay dudas respecto a si es matrimonial o no es matrimonial, se hace un ADN y ya está. Además, sí se usa cuando es evidente de que no hay duda de que pertenecía o que no pertenecía. Pues si la señora resulta que tiene familia a los 11 meses, ¿qué vamos a decir? Vamos a hacer un ADN. Un embarazo medio extra large, ¿no les parece? Bueno, ahora hay situaciones que pueden estar en el límite y recurrimos a un ADN, ya no para contar con el almanaque 300 días, 180 días. Antes, ese plazo, cuando no había el avance tecnológico, no admitía pruebas contrarias. Hoy sí lo admite. ¿Por qué? Porque podemos hacer un ADN y dejar perfectamente aclarado si era hijo matrimonial o extramatrimonial. Estos plazos, como le decía, cuando habla de carácter, hay dos tipos de carácter de una norma. Iure o la presunción. Presunción iure et de iure y presunción iuris tantum. La presunción iure et de iure no admite prueba en contrario, como era antes. Pero hoy pasó a ser una iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. ¿Por qué? Porque tenemos medios más modernos. Por lo tanto, ahora eso de los plazos quedó relegado a un segundo término. ¿Qué capacidad va a tener esta persona por nacer? Y acá, desgraciadamente, tenemos que adelantarnos un poquito porque capacidad de las personas vamos a estudiar recién en la unidad 6 y 7. Todos somos capaces, acuérdense, la regla es que todos somos capaces y la excepción es la incapacidad. Un tema bastante largo, no me quiero adelantar demasiado, pero sepan ustedes que estas personas tienen capacidad de derecho, igual que una persona humana posteriormente a su nacimiento. Ahora vamos a ver cómo puede adquirir derechos de relación una persona a la panza de la madre. Respecto a la capacidad de goce, lo que antes se llamaba de hecho, ahora se llama capacidad de goce o de ejercicio,
evidentemente la persona por nacer es un incapaz absoluto, porque la capacidad de goce o de ejercicio significa que la persona puede por sí mismo ejercer su derecho. Este está en la panza, no puede ejercer ni un derecho por sí mismo. Y va a seguir siendo así incapaz una vez que haya nacido hasta los 13 años, incapaz de ejercicio por sí de todos sus derechos. Va a tener que tener una representación, porque él al ser titular de derechos, puede ser titular, puede ser dueño de una fábrica, la persona por nacer. Lo que no puede es dirigir la fábrica de dentro de la panza, porque va a ser titular de derechos, pero va a ser incapaz de ejercicio o de goce absoluto. Así también va a seguir después hasta los 13 años. ¿Quién lo va a representar a esta persona por nacer? Y en principio lo ideal sería sus padres. Puede ser que no tenga padre. Madre siempre va a tener, los embarazos sin madre. Pero puede ser que la madre sea incapaz por edad, desgraciadamente, ya vemos nenitas de 12 años o 13 que son madres de familia, o no puede tener el desarrollo intelectual suficiente para, por lo que sea. Pero el principio es ese. Primero los padres ejerciendo lo que antes se llamaba patria potestad, ahora como era un concepto machista el término de patria, venía de pater, de padre, porque era el padre que mandaba, bla, bla, bueno. Ahora se llama responsabilidad parental. Parental viene de pariente, de responsabilidad con los parientes. Es decir, la responsabilidad parental ejercida por ambos padres de manera similar, pareja, igualitaria. Entonces, en principio, en el ejercicio de la responsabilidad parental, lo que se busca es tratar de que los padres representen a esa persona que ya tiene derechos y que está a la panza. Y si no pudiera ser alguno de ellos, por algún motivo, el juez le designará un curador. Después, cuando esa persona nazca y sea menor de edad, hasta los 18, dividido en de 0 a 13 menor propiamente dicho, y de 13 a 18 adolescente, cuando nace deja de tener curador, porque el sistema de representación cambia de nombre y se va a llamar tutor. ¿Ustedes se acuerdan cuando iban a la escuela y recibían el boletín de calificaciones? Y acá a la derecha decía firma de los padres, del padre o tutor. A ustedes le falsificaban la firma de su papá o de su mamá cuando tenían mala nota. Bueno, los únicos que tienen tutor son los menores. Todos los demás incapaces tienen curadores. Personas por nacer, ausentes, los dementes, etcétera, los fallidos, todos tienen curadores. El único que tiene tutor es un menor, el que anuden a la idea de la escuela de ustedes, no hay forma de equivocarse. Solamente los menores tienen tutor. Esta persona por nacer va a tener un representante que va a ser sus padres en principio o un tutor que decide. Pues, oportunamente estudiaremos lo que es tutela, curatela, todo eso. Lo importante es que este menor que puede ser titular de derechos y obligaciones, tenga alguien que represente y proteja esos derechos. Ahora, ¿cómo puede adquirir derechos y contraer obligaciones esta persona que está en la panza de la madre? Y lo va a hacer, puede recibir por donación. Yo voy a ser ahijado del que está por nacer, voy a ser el padrino de mi ahijado que está en la panza ahí de mi hermana, y ya emocionado ya le regalo un departamento. Estando en la panza le regalo un departamento. Una fábrica, lo que se le ocurre. Herencia. Si el padre fallece, estando él en la panza de la madre, él ya es una persona, dijimos, de la concepción de la persona, va a heredar a su padre. Por eso hay que ver, como decíamos hoy, si la viuda quedó embarazada del que murió o el que está en la panza es del que vino después del que murió. Si vino después, ya no hereda. Por eso los plazos del embarazo, aunque con la técnica moderna ya saben cómo hacemos para saber si corresponde o no. Y legado, puede recibir por herencia, donación o legado. ¿Qué es un legado? Para hacerla fácil, es una donación. ¿Por qué se llama legado? Porque es una donación que se realiza en un acto de última voluntad, en un testamento. Cambia de nombre, nada más. Yo cuando hago mi testamento puedo decir, bueno, los bienes los dejo esto reparto todo, y le quiero hacer un regalo especial, porque cuando disponemos de nuestro patrimonio,
Hay una porción que no podemos tocar, que es la porción indivisa, la porción obligatoria que le toca 50% a mi cónyuge y 50% a cada uno de mis hijos. Pero hay un pequeño porcentaje mínimo, 7, 8, 9, 10%, que yo puedo disponer y dejárselo a mi chofer, a mi mucamo particular, a mi enfermero, a mi médico, a mi amante, a mi amigo, a la Cruz Roja, del cual yo dispongo libremente. El resto no, porque ya está establecido, la ley dice, a tu mujer, caso mi mujer, le va a tocar la mitad y de la otra mitad que queda se dividirán por parte igual de mi hijo, etc. Bueno, ese acto en el cual en mi testamento yo digo, este pedacito que puedo poner se lo dejo a mi enfermero que me curó, me atendió los últimos meses de mi vida y se hizo mi confidente, mi amigo, le dejo. Eso no es una donación, es lo mismo, pero se llama legado. Por lo tanto, si ahí alguien le deja algo a una persona por nacer, que es lo mismo que una donación, se llama legado. Son las tres formas que pueden: legado, donación o herencia. Y va a quedar, esos bienes van a estar, o sea, la consolidación de la propiedad de ese bien que le dejan a esa persona por nacer, está sujeta a una condición suspensiva. ¿Cuál es esa condición? Una condición suspensiva es cuando el nacimiento de un derecho depende de un acontecimiento futuro e incierto. Por ejemplo, cuando apruebes derecho privado, parte general, te regala una moto, te dice tu papá. Bueno, es una condición suspensiva. ¿Por qué? Porque tu derecho a la moto está sujeto a un acontecimiento futuro, pues va a rendir dentro de 3 meses, e incierto, no sabes si va a aprobar. Cuando se dé ese acontecimiento futuro incierto, borrita y apruebe, nace tu derecho si tiene la moto a tu hijo. Bueno, en este caso, la consolidación de la propiedad de ese bien que tiene la persona, del cual ya es titular la persona, suspensivamente al momento que nazca con vida. A partir del momento que nació con vida se consolida la propiedad de todos los bienes que le hayan dejado a esa persona por nacer. Si no nace con vida, muere antes del parto o muere antes de salir, se considera que nunca hubo donación, que nunca hubo delegado, que nunca hubo herencia, que esta persona nunca existió, y las cosas volverán al propietario anterior. Si era una donación, volverá al que le donó. Yo que le doné eso del departamento al que vivo ese mercado, y bueno, me devuelven el departamento a mí. Si en el legado que era en el testamento, si yo todavía no me morí, se borrará eso. Y si ya me morí, ese departamento, esa cosa volverá y se repartirá entre los otros herederos, porque este no existió. Y si es una herencia, pasará lo mismo. Lo que me tocaba a mí la herencia se distribuirá entre los otros herederos. Es decir, los derechos patrimoniales que esa persona obtuvo estando en la panza de la madre están supeditados a que nazca con vida. Si nace con vida, se consolidan en su cabeza. Si no nace con vida, se considera que nunca existió y los bienes volverán a sus propietarios anteriores con las características de lo que acabo de decirle recién. Bueno, eso es lo que tiene que ver con las personas por nacer, la capacidad, la representación. Ahora vamos a pasar a hablar otro tema, que es las técnicas de reproducción asistida.